Erin, can you hear me? Yes, I can. How are ya? I'm well. How are you? Hello, everyone, and welcome back to the Ave Maria Press Professional Development Webinar Series. Our goal in this series is to provide parish staff and volunteers and diocesan ministers the formation, training, and tools they need to create vibrant Catholic parishes and growing ministries. In today's webinar, Andres Arango will speak on the contributions of the charismatic renewal among Hispanic Catholics and the opportunities this renewal brings to the work of evangelization. My name is Erin Pierce, and I am the Parish and Curriculum Marketing Specialist at Ave Maria Press. Before we begin our webinar, we would like to recognize our webinar partners: the National Conference for Catechetical Leadership, the National Association of Catholic Family Life Ministers, the National Association for Lay Ministry, and the National Federation of Priest Councils. Everyone in the audience is muted today, but you are able to ask questions. Questions may be sent to our presenter using the questions section of the GoToWebinar panel, which you can see displayed here. Our presenter will read as many of those questions as possible at the end of the presentation today. This webinar is being recorded, and a link to that recording will be sent to you later this week via email. With that, I would like to extend a very warm welcome to our presenter. Andres Arango was born and raised in Colombia. Since 1995, he has been serving in different ministries in the Catholic Charismatic Renewal. In 2001, he moved to live in the United States. Andres serves as the Bishop's Delegate for Hispanic Ministry and Director of Evangelization for the Diocese of Camden, New Jersey. He was for 2 terms the chairman of the National Hispanic Catholic Charismatic Renewal Executive Committee in the United States and Canada. Currently, he is the vice president of CONCLAT, the Latin American Catholic Charismatic Council. Andres also serves as a counselor member of ICCRS, the International Catholic Charismatic Renewal Services, and consultant to the Subcommittee on Hispanic Affairs of the United States Conference of Catholic Bishops. Andres has a Master of Theological Studies from the Franciscan School of Theology in Berkeley, California, and his most recent book, Renovación Charismática Católica, was just released by Ave Maria Press in February. Andres, welcome, and thank you for being with us today. I'm going to go ahead and give you the presenter mode here, and you can get started, and I'll come on back when you're done. Okay, Erin, thank you so much. I really appreciate, your help putting this webinar together. Thank you You're, so much. you're so welcome. Ok, bienvenidos todos. Como saben, este webinar va a ser en español. Me da mucha alegría estar compartiendo con cada uno de ustedes, los que están ahora aquí conectados y los que nos verán en la grabación. Y voy a compartir con ustedes la pantalla de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. There we go. Okay. Okay, you can see. Bye-bye. Thank you. Básicamente este es el esquema de lo que vamos a ver en los siguientes 40, 45 minutos. Voy a empezar primero con una oración y luego haré alguna introducción general a lo que estaremos hablando en este webinar. Y después nos concentraremos en 5 áreas, digamos, de la renovación carismática. Primero, una corta historia para aquellos que no están muy familiarizados con la renovación, puedan conocer un poco más dónde surgió esta corriente de gracia. Segundo, hablaremos un poco de la identidad de la renovación. ¿Qué es la renovación? ¿Qué no es la renovación? ¿Cómo podemos catalogar la renovación? Después hablaremos un poco de la misión de la renovación, o sea, cuál es la razón de ser de la renovación carismática católica.
Y los segundos dos momentos nos concentraremos un poco más en la realidad de la comunidad hispana, particularmente en los Estados Unidos, pero que es una realidad también a través de toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces hablaremos de las contribuciones de la renovación a la comunidad hispana en este país. Y también hablaremos de cómo construir puentes entre la renovación carismática y las distintas estructuras eclesiales, sea a nivel parroquial, sea a nivel diocesano. Entonces, simplemente un pequeño esquema para que tengamos un poco la idea de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vuelvo a decir bienvenidos a todos y yo sé que debemos tener dos tipos de audiencia, aquellos que son parte de la renovación y aquellos que quieren conocer un poco más acerca de esta realidad. Entonces esperamos que sea de beneficio para todos. Los primeros 3 puntos para aquellos que no están muy familiarizados con la renovación y los últimos 2 para todos en general. Entonces los invito a que comencemos con una oración antes de comenzar este webinar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cariño, por tu compañía, por tu protección. Te pedimos, Padre Celestial, que en todo momento siempre cuides de cada uno de nosotros, tus hijos y tus hijas. Y en este momento, por intercesión de tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda en cada una de nuestras vidas, nos dé corazones, mentes, oídos de discípulos misioneros. Que todo lo que podamos profundizar en esta tarde a través de este webinar nos ayude, Señor, a estar más cerca de ti y a servirte con mayor alegría y fidelidad en tu reino. De manera especial, Señor, te pido que a través de tu Santo Espíritu pongas cada una de las palabras que tú desees compartir en mi mente, en mi corazón, para que todo lo que brote de mis labios sea ungido con la presencia, con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, para que en todo reine únicamente la verdad, que eres tú mismo, amado Jesús. Que cada uno de nosotros podamos reconocer los dones y carismas que el Espíritu Santo nos ha regalado para usarlos, para llevar tu palabra y tu mensaje a tantos que lo necesitan. Yo quisiera simplemente leer un pequeño pasaje de la Sagrada Escritura en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Al igual que la Virgen María estuvo en Pentecostés con los apóstoles, ella también esté con nosotros en este momento e interceda por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, quisiera comenzar, ya Erin lo mostró y le doy gracias a María Press por haber publicado hace un mes este libro de Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia, y algunos de los puntos que vamos a ver a través del webinar, digamos que están incluidos en el libro. Lógicamente no podemos profundizar todo en detalle, pero algo que nos pueda orientar y guiar el camino a través de este webinar. Yo quisiera hablar un poco empezando de la historia de la renovación. Sería imposible hablar de toda la historia, pero quiero tocar algunos elementos para que todos estemos en la misma página de cómo surgió esta corriente de gracia. Y quiero hablar de algunos factores previos antes del inicio de la renovación. Lógicamente en esta pantalla ven a una persona muy conocida a ustedes, el Papa San Juan XXIII, y la otra, no sé, a lo mejor algunos no son familiarizados con ella, pero es la Beata Elena Guerra. La Beata Elena Guerra, muchos líderes de la renovación a nivel mundial consideran como la abuelita de la renovación. Lógicamente ella existió antes de que comenzara la renovación, a finales del siglo XIX, y ella es muy conocida porque él escribió varias cartas a un amigo muy personal suyo, que era el Papa León XIII. Y ella le escribió varias cartas diciendo que tenemos que hacer conocer más la persona del Espíritu Santo. Tenemos que hacer algo para que la iglesia, para que el mundo conozca más acerca del Espíritu Santo. Y el Papa León XIII hace algo bien interesante.
le responde a ella de una manera pública y hace diferentes cosas. Bueno, primero le cambia el nombre a su congregación y las llama las Oblatas del Espíritu Santo. Segundo, el Papa León XIII escribe una encíclica acerca del Espíritu Santo. Tercero, escribe la novena de Pentecostés, que es una novena que dentro de la renovación siempre se ora bastante preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Y finalmente, en el año 1900, el Papa León XIII consagra el siglo XX al Espíritu Santo. Hizo una consagración pública desde Roma, consagrando el siglo XX al Espíritu Santo. Entonces, básicamente lo que quería Elena Guerra es que la iglesia, que el mundo fuera más consciente y conociera más acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, muchos líderes nuevamente en la renovación ven a ella como una gran precursora de la renovación. Y la otra persona clave es el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII. Y algo bien interesante, una conexión entre Juan XXIII y la Beata Elena Guerra. A la primera persona que el Papa Juan XXIII beatificó, fue a la Beata Elena Guerra. En Lucca, Italia, donde ella vivía, allá él hizo la beatificación de Elena, y bien interesante porque la llamó la apóstol del Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan, cuando el Papa Francisco canonizó a San Juan XXIII, lo llamó el Papa del Espíritu Santo. Y el Papa Juan XXIII, ustedes recuerdan cuando él iba a abrir el Concilio Vaticano II, en el año 1962, él hace una oración que dice más o menos así, dice: Señor, renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y esa oración, muchos líderes dentro de la renovación carismática ven a la renovación como una de las respuestas a esa oración del Papa Juan XXIII. No la única, han habido muchas respuestas de Dios, pero ven una de las respuestas a esa oración de Juan XXIII, la renovación carismática católica. ¿Y por qué? Quiero pasar al siguiente slide para ver esa conexión. Para los que no saben, la renovación carismática católica comenzó aquí en Estados Unidos. Ahí está la foto de esta casa de retiros que se llama El Arca y la Paloma, que está en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Entonces, en febrero, fin de semana de febrero 17, 18 y 19 de 1967, unos estudiantes, aproximadamente unos 30 estudiantes de la Universidad de Duquesne de Pittsburgh, fueron a esta casa de retiros a tener un retiro de fin de semana, y cuando estuvieron ahí hubo un derramamiento nuevo del Espíritu Santo. Con ellos estuvieron un par de profesores que habían estado escuchando de un derramamiento nuevo del Espíritu Santo en algunas iglesias protestantes, en algunos otros lugares, especialmente en Estados Unidos, lo que llamamos el pentecostalismo moderno, cosas que pasaron en Topeka, Kansas, en Azusa Street, en Los Ángeles, el Espíritu Santo derramándose de una manera nueva con dones y carismas. Entonces, ese fin de semana, estos estudiantes de una universidad católica, la Universidad del Espíritu Santo de Duquesne en Pittsburgh, reflexionaron sobre los primeros 4 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Pero sucedió algo que no estaba planeado. El sábado en la noche estaban supuestos a estar en el comedor celebrando el cumpleaños de una de las muchachas que estaba en el retiro, pero sin ponerse de acuerdo, muchos de estos jóvenes estaban en la capilla orando. Y ese sábado en la noche, mientras ellos estaban orando, experimentaron un derramamiento nuevo del Espíritu Santo. Algunos de ellos dijeron: hey, queremos renovar las promesas del bautismo, de la confirmación, y empezaron a recibir dones y carismas extraordinarios. Unos empezaron a tener un gozo y una alegría que no podían controlar, otros empezaron a orar en lenguas, al igual que acabamos de leer lo que pasó en el primer Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. Otros tuvieron visiones, y más que todos los carismas extraordinarios es que ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús, tuvieron una transformación en sus vidas que los llevó a compartir el evangelio con los demás. Entonces, nuevamente, la renovación como una de las respuestas a la oración del Papa Juan XXIII, porque una de las misiones básicas de la renovación es traer un nuevo Pentecostés, que todos podamos vivir un Pentecostés permanente. Un par de cosas interesantes con los inicios de la renovación. Primero, que se da en una universidad católica, con estudiantes de una universidad católica. Y segundo, algo bien importante que se da con jóvenes. De esos 30 estudiantes, aproximadamente unos 12 recibieron esta experiencia. Y eran unos jóvenes entre los
19 y 21 años de edad, que no debemos olvidar jamás que la renovación comenzó con jóvenes. Entonces, ¿qué pasó con estos jóvenes? Estos jóvenes fueron a su universidad y no podían guardar esa experiencia. Entonces, en la Universidad de Duquesne fundaron el primer grupo de oración de renovación carismática. Y yo siempre digo, aquí en Estados Unidos a los jóvenes les gusta ir a estudiar lejos, más lejos de casa de lo posible. Entonces, estos estudiantes que estaban estudiando en Pittsburgh, cuando salieron a sus vacaciones, al Spring Break, después en las vacaciones de verano, fueron a sus diferentes ciudades en varios estados del país y empezaron a fundar grupos de oración. Entonces, la renovación carismática empezó a expandirse de una manera extraordinaria a través de los grupos de oración. La Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana, es clave en los inicios de la renovación. Un par de estudiantes que se acaban de graduar de Notre Dame conocieron lo que pasó en Duquesne y Notre Dame se convirtió en un centro donde se hicieron las conferencias nacionales. Solo un par de estadísticas para entender cómo crecía esta corriente de gracia. La primera conferencia nacional de líderes fue en 1968 y asistieron unos 100 líderes. Y en 1976, o sea, 9 años después de haber comenzado la renovación, la conferencia de Notre Dame, habían 30,000 líderes. Eran conferencias solo para líderes de la renovación. Entonces decidieron, en ese entonces el Comité Nacional decidieron, hey, es muy difícil hacer conferencias tan grandes, 30,000 personas, mucha gente, muy difícil de manejar. Vamos a hacer conferencias regionales, que venga menos gente y que nos dividamos en diferentes regiones del país. Y es bien interesante, la primera fue aquí en mi diócesis, en la ciudad de Atlantic City, en New Jersey, y para sorpresa de todos, en la primera conferencia regional vinieron en 1977 37,000 líderes. O sea, simplemente una dimensión, ellos querían conferencias más pequeñas, pero está creciendo de una manera grandísima la renovación. Algo importante para esta expansión fue una revista que se llamaba New Covenant, Nueva Alianza, que estaba en más de 100 países, con más de 65,000 personas suscritas para conocer lo que pasaba en la renovación. Entonces, un poco cómo se expandió aquí en Estados Unidos y cómo empezó la expansión al exterior. Un lugar clave para la expansión, digamos, a nivel internacional de la renovación fue la Universidad Gregoriana en Roma. Seguramente muchos de ustedes familiarizados con esta universidad jesuita, en la cual muchos sacerdotes, religiosas, laicos van a estudiar por un par de años y después vuelven a sus países. Entonces, en esa universidad fundaron un grupo de oración en los años 70 y muchos sacerdotes, religiosas, laicos conocieron la renovación y cuando volvieron a sus países empezaron a fundar grupos de oración allá. También cabe decir que hubo otros lugares en años siguientes, después del fin de semana de Duquesne, aquí en Pittsburgh, Pensilvania, también que hubo un derramamiento del Espíritu Santo entre católicos y empezó a formarse como esta red de la renovación carismática. En el 73, una ciudad cerca a Roma, Grottaferrata, fue la primera conferencia mundial de líderes de la renovación. Fueron líderes de 34 países y cuentan algunos de los líderes que era bien interesante, que ellos les daba temor ir al Vaticano porque decían, bueno, ¿qué va a pensar la Iglesia Católica de nosotros, de estos carismas extraordinarios? Y una figura muy importante, el cardenal Suens, o Sunens, de Bélgica, que fue una figura clave en el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el documento sobre la Iglesia en Lumen Gentium, el numeral 12, que habla de los carismas, digamos, el cardenal Sunens fue el arquitecto de ese numeral, que habla de los carismas tanto ordinarios como extraordinarios, que el Espíritu Santo lo distribuye a todos como él desee. Entonces el Papa Pablo VI, él mismo personalmente le dijo al cardenal Joseph Suens, le dijo, ¿por qué no vienen y hacen la conferencia de líderes en Roma? ¿Por qué están en una ciudad tan cerca? Vengan, pueden hacerla aquí en el Vaticano. Y cuentan que en 1975, en la Basílica de San Pedro, había unos 10,000 carismáticos después de su conferencia de líderes dentro de la Basílica, celebrando la Eucaristía con el cardenal Suens. Y el Papa Pablo VI salió y dijo un discurso bien interesante, que hasta el día de hoy se puede encontrar en internet, pero que dijo 3 cosas a la renovación. Dijo, reciban los carismas con alegría. O sea, no hubo miedo de que recibieran carismas extraordinarios en la renovación. Segundo, dijo, sean fieles a la iglesia. Si tenía temor de que nos apartáramos, nos volviéramos independientes, que fuéramos realmente fieles a la iglesia. Y tercero, citando a San Pablo, dijo, por encima de todo el amor.
Entonces, un poco solo para tener el sabor de cómo iba expandiéndose la renovación. En 1993, la Congregación para los Laicos aprueba los estatutos de ICRES, que son los servicios internacionales de la renovación carismática católica. Y algo muy interesante que hay que mencionar, el Papa Francisco ha creado un nuevo organismo para servir a la renovación a nivel mundial, que se llama CARIS, por sus iniciales en inglés, Charismatic Renewal International Service, igual Servicio Internacional de la Renovación Carismática, que va a empezar a funcionar en Pentecostés del 2019. Dios mediante vamos a estar reunidos con el Papa en Roma ese fin de semana de Pentecostés, y básicamente él ha creado este nuevo organismo porque desea de que esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que más adelante vamos a hablar, sea llevada a más lugares dentro de la iglesia y dentro del mundo. Entonces, nuevamente, simplemente un pequeño resumen de cómo se expandía la renovación a nivel internacional. Algunas estadísticas, las más recientes del año 2015, con respecto a la renovación a nivel mundial. Ustedes pueden ver ahí algunos datos, yo no voy a ir sobre todos ellos, pero si ven, por ejemplo, en Latinoamérica, se estima una población de 630 millones, unos 500 millones son católicos, y de esos unos más de 110, o sea, un 22% se consideran ser carismáticos católicos. En Norteamérica, de los 88 millones de católicos, casi 20 millones se consideran carismáticos católicos, nuevamente aproximadamente un 22%. Y a nivel mundial se estima que unos 185 millones hacen parte de esta corriente de gracia y la renovación, lo que equivale a un 15% de los católicos a nivel mundial. Y aquí simplemente una lista de los países con mayor número de católicos carismáticos, y lógicamente Brasil, el país con más católicos en el mundo. Se estima que el 40% de los católicos de Brasil se consideran parte de la renovación carismática. Si ven en tercer lugar Estados Unidos, y bueno, pueden ver que la mayoría de los países son países de Latinoamérica, Colombia, México, solamente está Nigeria de África y Filipinas del Asia. Entonces, solamente para tener un poco la idea de dónde está concentrada la renovación, lógicamente en gran parte en Latinoamérica y también aquí en los Estados Unidos. Simplemente nuevamente un pequeño resumen rápido, o sea, acabamos de ver 52 años en 15 minutos para poder tener simplemente ubicarnos de dónde viene la renovación. Entonces, lo segundo que quiero mencionar de la renovación es un poco la identidad de la renovación, porque puede que hayan diferentes concepciones de la renovación carismática. Y yo quiero empezar diciendo primero qué no es la renovación. A veces no es fácil definir las cosas de Dios y me gusta empezar con qué no es la renovación. Entonces yo quiero decir que la renovación carismática no son solamente grupos de oración. Lógicamente los grupos de oración son fundamentales. Los grupos de oración es donde nos reunimos para vivir nuestra espiritualidad, para usar los dones que el Señor nos ha regalado, para orar, para vivir en comunidad. Por la renovación carismática es mucho más que grupos de oración. Lo segundo, que no es la renovación carismática no son solo seminarios de vida en el Espíritu. Los que están familiarizados, los seminarios de vida en el Espíritu o seminarios de iniciación, seminarios de vida nueva, es como el seminario de inicio en la renovación. Es ese seminario, ese retiro de fin de semana o de 7 semanas donde se presenta el querigma, donde la gente entiende que tenemos un Dios que nos ama, que envió a su Hijo para salvarnos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Los seminarios de vida es como el seminario de iniciación para experimentar el amor del Padre, enamorarnos de Jesús y dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Y es fundamental dentro de la renovación. Incluso ahora toda la experiencia del quinto encuentro en su documento final cita los seminarios de vida como una gran herramienta de evangelización. Por la renovación carismática es mucho más que seminarios de vida, no es solamente eso. Tercero, que no es la renovación. La renovación no son simplemente grandes conferencias de evangelización. Como ahora estamos acostumbrados a la renovación a verla como grandes conferencias, en estadios, en coliseos, gente alabando, glorificando al Señor, proclamando la buena noticia, proclamando que Jesús está vivo, y todo eso hace parte de la renovación, pero la renovación es mucho más que eso. Entonces,
te podría estar preguntando, bueno, Andrés, ¿y qué es la renovación? Hay muchas definiciones de renovación carismática. Yo voy a dar una definición muy personal. Para mí la renovación carismática es un estilo de vida. O sea, la renovación carismática no se puede concentrar simplemente a las 2 horas del grupo de oración que nos reunimos cada semana. La renovación carismática no es simplemente un seminario de vida que hagamos una vez al año o un congreso de evangelización que hagamos cada 6 meses. La renovación es un estilo de vida. Hay un gran teólogo mexicano de la renovación, falleció recientemente, el padre Salvador Carrillo Alday, y él en uno de sus libros hace una pregunta, dice, hey, ¿cómo fue la vida de Jesús? Y él se responde, dice, la vida de Jesús fue un constante dejarse mover por el Espíritu Santo. Entonces, cuando digo la renovación carismática es un estilo de vida, es tener el mismo estilo de vida de Jesús. O sea, ser carismático, ser católico, ser renovado, es aquella persona que las 24 horas del día se deja guiar, se deja conducir por el Espíritu Santo, está atento a las mociones del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, la renovación carismática es un estilo de vida que estamos llenos del Espíritu Santo, pero que nos dejamos mover por él. Pero de una manera más práctica, y tengo este último punto ahí en la presentación que dice movimiento eclesial y corriente de gracia. O sea, la renovación carismática está dentro de las estructuras eclesiales, catalogado como un movimiento eclesial, pero también es una corriente de gracia. El Papa Francisco, cada vez que habla de la renovación carismática, se refiere a ella como una corriente de gracia, nunca habla de la renovación como un movimiento. Yo quiero leer una pequeña línea, y esto lo toma él del cardenal Sunes, el que mencioné anteriormente, que fue el primer director espiritual a nivel mundial de la renovación. Y dice el cardenal, dice, la renovación carismática no es un movimiento, sino el moverse del espíritu. Como movimiento desaparecerá pronto, apenas entre en la iglesia y en la vida de la iglesia. De hecho, una vez que el río se arroja en el mar, no se puede hablar ya de río. La renovación carismática es una corriente de gracia, es una sorpresa del espíritu. Y el Papa Francisco nuevamente dice varias veces, la definición de renovación carismática es una corriente de gracia. O sea, ¿qué quiere decir con eso? O sea, somos un movimiento que nuestra misión es traer la experiencia del Espíritu Santo dentro de la renovación, pero también a la vida de la iglesia, también a la vida de todo el mundo. Entonces yo siempre le digo a la gente, está bien, estamos dentro del rango de movimiento eclesial, pero a la vez también somos una corriente de gracia. Y con este nuevo organismo, CARIS, que el Papa Francisco ha creado, vamos a ver un poco más el moverse en la renovación en esta línea de corriente de gracia. Hay algo bien interesante en la definición de movimiento que dio Juan Pablo II a través del cardenal Ratzinger en ese entonces. Y decía que un movimiento eclesial debe tener un fundador humano específico y un carisma específico que el Señor le revele a ese fundador. Ustedes saben que la renovación carismática, nadie se atribuye ser el fundador de la renovación, ni siquiera los 12 estudiantes que recibieron esa experiencia en el fin de semana. Hay 2 que han sido claves, Patty Gallagher y David Mangan. Si tú les preguntas a ellos, ellos dicen, no, nosotros no somos los fundadores. O sea, ellos dicen que fue una sorpresa del Espíritu Santo el poder iniciar esta corriente de gracia de la renovación. Entonces, nos podríamos quedar aquí todo el día hablando de la identidad, pero creo que es pasar un poco a hablar de cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuál es la razón de ser de la renovación. O sea, ya vimos un poco la historia, ya vimos qué es la renovación, y quisiera hablar un poco de cuál es la razón de ser de la renovación. A mí me gusta escribirla con estos 5 objetivos. Estos son los 5 objetivos que aprobó en ese entonces la Congregación para los Laicos, cuando aprobó los estatutos de los servicios internacionales de la renovación carismática. Y son 5 objetivos, ahí están numerados en orden, pero yo digo, siempre son un proceso. Es un proceso que nunca termina, que tiene una secuencia lógica, pero es algo que constantemente vivimos en cada una de nuestras vidas. Y esta misión de la renovación es la que debemos vivir cada uno de los que nos consideramos parte de la renovación carismática, pero también cuando estamos sirviendo dentro de la renovación, nuestra meta es traer a las personas a que vivan este proceso.
Y yo diría, no es solamente un proceso para la renovación carismática, creo que es el proceso para toda persona que quiere caminar con Cristo. Los objetivos son mucho más largos, yo simplemente los traté de resumir aquí con un par de palabras, pero el primero es conversión a Cristo. La misión de la renovación es traer a las personas a que se conviertan a Jesús. A mí me gusta mencionar esto otra palabra, me gusta decir que las personas se encuentren con Jesús, o mejor dicho, que las personas se enamoren de Jesús. O sea, la misión de la renovación no es simplemente que los grupos de oración crezcan, no, eso es simplemente algo secundario. La misión de la renovación es presentar a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado, a un Jesús que está con nosotros, para que las personas se puedan enamorar de Jesús y empezar una relación personal con Jesús. El segundo objetivo, que es la razón de ser de la renovación, es parte de la misión de la renovación, es una apertura al Espíritu Santo, una apertura al Espíritu Santo. Y podemos decir, bueno, Andrés, pero desde que fuimos bautizados recibimos el Espíritu Santo, por supuesto. A mí siempre me gusta decir que a mí me gustaría hacer una encuesta. Yo sé que esto nunca va a suceder, pero si yo tuviera la oportunidad de hacer una encuesta, yo haría lo siguiente, le haría la pregunta a todos los católicos que van a misa los domingos. O sea, sería una población, mi muestra para esta encuesta sería bien específica, los católicos que van a misa los domingos. Y yo haría solamente una pregunta, le preguntaría a cada uno de estos católicos, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Y estoy seguro que nos llevaremos grandes sorpresas cuando la gente responda. Estoy seguro que muchos dirán, sí, a mí me enseñaron eso, o sí, yo creo, o algunos dirán, si recuerdan Hechos de los Apóstoles, cuando fueron a predicar a Éfeso y habían unos discípulos de Juan el Bautista que estaban hablando que Jesús había resucitado, les preguntaron, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Dijeron, ni siquiera habíamos escuchado que existía Espíritu Santo. Y estaban predicando que Jesús estaba vivo. Entonces hay muchos católicos que sí hemos recibido el Espíritu Santo desde el bautismo, pero no somos conscientes de su acción en nuestra vida. No somos conscientes, como San Pablo dice, no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en cada uno de ustedes. Entonces la misión de la renovación es que nosotros, los católicos, los cristianos, seamos conscientes que el Espíritu Santo está entre nosotros y abrirnos a la acción, abrirnos para que Él pueda conducir cada una de nuestras vidas. Más adelante voy a hablar un poco de eso, pero la importancia dentro de la renovación de la sanación interior, de que hay muchas cosas que habitan en nuestro corazón, cómo debemos dejar que el Señor las saque para que realmente el Espíritu Santo se pueda mover en plenitud. Entonces, primero, conversión a Jesús. Segundo, apertura al Espíritu Santo. Tercero, bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero concentrarme aquí un poco porque esta es la experiencia fundamental dentro de la renovación. Los que quieran conocer más, hay un libro que publicó el ICRES, los Servicios Internacionales de Renovación Carismática, que se llama así, Bautismo en el Espíritu Santo. Y creo que es un libro excelente para entender un poco más qué es esta realidad, qué es esta experiencia y entender también un poco más qué es la renovación. Pero el bautismo del Espíritu Santo, primero, no es un sacramento más que ha inventado la renovación, es una experiencia. En otros lugares la llaman efusión del Espíritu Santo, otros derramamiento del Espíritu Santo, pero es una experiencia que hace dos cosas fundamentales. Lo primero es que renueva los dones y carismas que hemos recibido a través de los sacramentos. O sea, cuando nos bautizaron recibimos carismas. Cuando recibimos el sacramento de la confirmación recibimos dones y carismas. Los que hemos recibido el sacramento del matrimonio recibimos dones y carismas. Pero hay muchos de esos que los tenemos guardados. Entonces, cuando pedimos esa experiencia es que esos dones y carismas vengan a flote y los empecemos a utilizar. Pero lo segundo que es esta experiencia es también que recibimos nuevos dones y carismas para la misión que el Señor nos encomienda. Y yo puedo decir, yo soy testigo en mi vida personal, en la vida de muchas personas dentro de la renovación, que cuando recibimos esta experiencia, primero nuestra vida cambió por completo y segundo, el Señor nos dio regalos que no teníamos. El Señor da diferentes dones ordinarios y extraordinarios, pero dones de predicación, de música, de alabanza, de organización, pero también dones de lenguas, de visión, de interpretación. O sea, es una experiencia profunda de ser consciente de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que viene con dones y carismas para realmente poder servirle al Señor. Vuelvo a decir, podríamos estar simplemente dando un webinar del bautismo del Espíritu Santo, pero es la experiencia fundamental. La renovación, por ejemplo, no tiene lista de miembros como otros movimientos. La única razón de ser que uno dice, bueno, yo hago parte de la renovación carismática, es porque hemos recibido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos caracteriza.
Como dice el Papa Francisco, uno no hace parte de la renovación hace parte de uno, y es cuando recibimos esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Cuarto, evangelización. O sea, realmente yo creo que la renovación es bien conocida porque somos agentes de evangelización, porque nos gusta llevar la palabra de Dios, porque llevamos el mensaje de Jesús, pero fundamentalmente es una evangelización también con signos y señales. En Marcos 16, cuando Jesús envía a los discípulos, le dice que lo acompañarán signos y señales, que hablarán nuevas lenguas, que orarán sobre los enfermos y ellos se sanarán. Y es un envío misionero muy carismático. Yo creo que la renovación eso es lo que hace. Bueno, evangelizamos, proclamamos la palabra, hablamos de Jesús, pero no solo con las palabras, sino que vemos a Jesús que sigue actuando, que sigue sanando, que sigue bendiciendo, que sigue liberando. Yo en mi vida personal siempre me gusta decir, a mí no me contaron que Jesús sanaba, o sea, yo lo vi. Mi conversión viene por una sanación extraordinaria en la vida de mi papá, y a través de eso yo llego a un grupo de oración y conozco la renovación y cobra sentido todo el catolicismo en mi vida. Entonces la renovación es clave, una de sus misiones es evangelizar. Y finalmente, el quinto objetivo de la renovación es un crecimiento en santidad. Los dones y carismas, es importante decir esto, no son signos de santidad. O sea, anteriormente se creía que porque una persona tenía muchos carismas extraordinarios era más buena o más santa que otra, y nuevamente el Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo distribuye los dones como quiera. Los dones y carismas son solo herramientas para la evangelización. Pues realmente lo que son signos de santidad son los frutos del Espíritu Santo. Entonces realmente lo que fue la renovación es que todos podamos crecer en santidad, que todos podamos ser cada vez más, vivir como Jesús, pensar como Jesús, amar como Jesús, perdonar como Jesús. Y creo que todos sabemos que nadie puede ser santo por uno mismo. La santidad es un regalo de Dios. La santidad solo nos la da el Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es esa. La misión fundamental es hacer hombres santos, hacer mujeres santas. Entonces, realmente, la misión de la renovación es que todos podamos dejarnos conducir por el Espíritu Santo para ser santos, para poder vivir como Jesús. Entonces, nuevamente, un pequeño resumen de cuál es la misión de la renovación basada en estos 5 objetivos que tienen un orden, pero es algo que vivimos cada día. Creo que cada día tenemos que enamorarnos de Jesús, cada día tenemos que abrirnos al Espíritu Santo, cada día tenemos que pedirle que nos renueve, debemos hablar del Señor, evangelizar, y finalmente todos los días debemos crecer en santidad. Entonces hasta ahora digamos que hemos concentrado un poco en qué es la renovación, qué es esta corriente de gracia, un poco en su historia, un poco en su identidad y un poco la misión o la razón de ser o el plan que Dios tiene con la renovación. Ahora esta segunda parte me voy a concentrar un poco en las contribuciones de la renovación, especialmente a la comunidad hispana en los Estados Unidos, pero vuelvo a decir, es algo muy similar en Latinoamérica y también en el mundo entero. Entonces, primero, la renovación ha ayudado a muchos hispanos a vivir la vida en el Espíritu, y no me voy a concentrar en eso, acabé de hablar, también San Pablo en Romanos 8 habla de vivir la vida en el Espíritu, o sea que realmente seamos conscientes de que el Espíritu Santo habita en nuestra vida y que nos dejamos conducir por Él. Yo creo que es lo que hace la renovación en muchas personas alrededor del mundo. Una como de las ramas en que la renovación ha tenido gran fuerza es lo que se llama comunidades de alianza. Esto se ha dado mucho más fuerte, digamos, en la comunidad de habla inglesa aquí en los Estados Unidos, pero también muchos hispanos. También hay comunidades muy fuertes en países como Brasil y otros focos de comunidades en Perú, en México y en varias partes alrededor de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué son las comunidades de alianza? O sea, son personas que no solamente van a un grupo de oración cada semana, sino que son personas que desarrollan una vida en comunidad. O sea, son personas que, por ejemplo, viven cerca unas de otros, se ayudan también financieramente. Hay aquí lugares en Estados Unidos en que han habido algunas parroquias que han sido designadas para la renovación. Entonces son parroquias que la corre realmente, digamos, la renovación con un sacerdote designado para ellos. Entonces, en cierto aspecto era tratar de vivir como las primeras comunidades de alianza, perdón, como las primeras comunidades cristianas. No solamente reunirnos una vez cada semana, sino realmente poder tener una vida común, crear lazos de amor y de fraternidad. Entonces, cuando ustedes hablan de comunidad de renovación,
muchas son de estas comunidades que tienen un compromiso más allá que simplemente reunirse cada semana. Lógicamente ya hablamos de los grupos de oración. Los grupos de oración son claves para la renovación carismática. Muchos hispanos van a sus parroquias, a estos grupos de oración donde pueden realmente expresar su espiritualidad carismática. La renovación también ha contribuido a la formación de líderes en la comunidad hispana. Uno siempre queda impactante, muchos de nuestros hermanos y hermanas que a lo mejor no tuvieron muchas oportunidades de formación en sus países, incluso desde el punto de vista académico, pero ve uno cómo el Señor los usa, cómo son personas ungidas con el Espíritu Santo, personas que son capaces de organizar un retiro, una conferencia, dar una clase, porque el Espíritu Santo los ha ungido. Y realmente hemos visto la renovación cómo ha ayudado a que estos líderes también se forman, que tengan una formación más sistemática, más sólida, para ser fieles realmente a lo que el Señor los está llamando. Y otros elementos de las contribuciones de la renovación a la comunidad hispana es que ha ayudado al servicio en diferentes ministerios. Por ejemplo, niños, pastoral juvenil, matrimonios. Yo he visto en varios lugares del país que organizan conferencias para niños dentro de la renovación. Lo llaman a veces congreniños. Y básicamente lo que hacen es evangelizar a los niños de una manera dinámica, de una manera creativa, sin perder la identidad de la renovación. Y realmente que los niños puedan tener unas experiencias de pequeños, de que Jesús los ama y de que el Espíritu Santo está en sus vidas. Yo lo veo, por ejemplo, en nuestras hijas que son mellizas, tienen 7 años, pero para ellas lo más normal es ver personas en una conferencia, es escuchar personas orar en lenguas, es tener una oración espontánea de relación con Jesús. Yo creo que la renovación ayuda a que muchos niños desde pequeños se encuentren con Jesús realmente y que sepan que el Espíritu Santo habita en sus vidas. En la pastoral juvenil, también incluso aquí en Estados Unidos, cuando hablamos de cómo alcanzar a hispanos de segunda y tercera generación, la renovación hispana ha sido fundamental. Yo he estado en varias conferencias a nivel nacional, en diferentes diócesis, donde la renovación hispana organiza grandes eventos de evangelización para jóvenes. Y la mayoría de ellos son en inglés o bilingües, realmente donde jóvenes evangelizando jóvenes que tengan un encuentro con el Señor. Y lo mismo para congresos para matrimonios, hay grupos de oración específicamente para matrimonios. En el sur de California, especialmente San Diego, una gran pastoral trabajando con matrimonios dentro de la renovación. Lo otro es también vocaciones, muchas vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada han salido de la renovación. Y también un punto clave es la proyección social. Hay veces ven esto como una debilidad de la renovación, que podemos ser muy espirituales, pero no nos comprometemos hay veces socialmente, pero es algo que ahora el Papa con este nuevo organismo está invitando a la renovación a vincularse más. Y solo un pequeño ejemplo, hace un par de semanas varios grupos de personas, líderes, servidores de la renovación hispana estuvieron en Washington, estuvieron, digamos, haciendo lobby, o sea, pero al hacer eso en la línea de la renovación, orando, lo que llamaron una intercesión, orando de Jericó, orando para que el Señor realmente muestre su amor y su misericordia a todas las personas sin documentos en este país, pero realmente poniendo la voz por los más necesitados. Hay organizaciones como el Minuto de Dios en Colombia, que ha creado barrios enteros para gente pobre, universidades para gente de bajos ingresos. Entonces, realmente también la renovación, un gran compromiso en la pastoral social. Pudiera mencionar algunos otros ejemplos de las contribuciones de la renovación, pero bueno, por cuestión de tiempo, mencionamos estos que acabamos de ver. Y finalmente, estos dos, muchos carismas, muchas personas en la renovación ayudando a otros en consejería, en dirección espiritual, en sanación interior, también muchas personas de la renovación vinculados en la vida litúrgica, muchos ministerios de música de la renovación que también cantan las misas en español en sus parroquias, realmente haciendo una contribución a la comunidad hispana. Y uno de los elementos en claves de la renovación es la parte ecuménica. Ustedes recuerdan hace 2 años cuando el Papa Francisco celebró los 50 años de la renovación en Roma, fue un evento completamente ecuménico, porque el Papa Francisco da la renovación como un instrumento de unión de los cristianos, que todos tenemos el Espíritu Santo y cómo podemos orar juntos,
y cómo de alguna u otra manera podemos traer la presencia de Jesús a tantos que lo necesitan. Y finalmente quiero hablar simplemente de un par de oportunidades para construir puentes pastorales. Realmente a mí siempre me gusta decir, yo tengo como dos sombreros. Trabajo en una oficina como delegado del obispo para el Ministerio Hispano y director de evangelización en una oficina diocesana, pero también sirvo dentro de la renovación carismática y siempre cómo podemos construir puentes entre la renovación, los diferentes movimientos y las estructuras eclesiales. Simplemente menciono un par de elementos. Este fue del estudio de Boston College en el 2014 de Ministerio Hispano en Parroquias Católicas. Habla que 53% de las parroquias en Estados Unidos tienen movimientos eclesiales que forman pequeñas comunidades. Pero más interesante aún, en 2/3 partes de las parroquias con Ministerio Hispano, al menos un movimiento tiene un grupo de oración. 15% de sacerdotes reportan que su vocación viene a través de un movimiento eclesial, y finalmente en la mitad de parroquias con Ministerio Hispano en Estados Unidos la renovación carismática está presente. O sea, la renovación es el movimiento eclesial más grande dentro de los Estados Unidos, la renovación hispana en particular, y por eso la importancia de cómo podemos construir puentes pastorales. Benedicto XVI, si quieran conocer más acerca de los movimientos, tiene un documento que se llama Una reflexión teológica sobre su lugar en la Iglesia, y habla de estos elementos claves de institución y carisma, jerarquía y profecía, y creo que es algo para los que quieran simplemente profundizar un poco más. Yo voy a mencionar unas 6 oportunidades bien rápidas de cómo construir puentes, nuevamente desde las oficinas diocesanas, desde las parroquias, cómo podemos involucrar más a la renovación en el trabajo hispano, en evangelización. Creo que es importante el diálogo entre las estructuras parroquiales, diocesanas y los diferentes movimientos para que juntos podamos unir fuerzas para el trabajo de evangelización. También, yo lo digo como un ejemplo, en mi diócesis tenemos un programa de formación de laicos de 3 años. Ya llevamos varios años con este programa, pero quiero decir que por ahí el 80% de los que van a la formación de laicos son de movimientos, y de esos por ahí un 50% son de la renovación. Entonces realmente hay una gran oportunidad en nuestros programas de formación diocesano, cómo involucrar para que la gente de renovación pueda tener una formación más sólida en ese aspecto. Es importante también tener directores espirituales que acompañen a la renovación. Yo sé que es un reto en muchos lugares, especialmente aquí en Estados Unidos, por la gran ausencia de sacerdotes que hablen español, pero es importante que siempre los acompañemos, acompañar a la renovación en su caminar, y la importancia de que sea director espiritual. Lo ideal sería que sea parte de la renovación, pero que sino que conozca, que respete, que apoye la espiritualidad. Nuevamente, uno de los elementos para construir puentes son los ministerios de música, tantos ministerios de música de la renovación. El Señor les ha regalado dones, les ha regalado carismas, cómo pueden servir no solo en sus grupos de oración, no solo en sus retiros, pero ayudar en la parte de evangelización, en la parte litúrgica de nuestras celebraciones. Y finalmente, la catequesis. Yo creo que muchas personas de la renovación han tenido esta experiencia del Espíritu, y qué dicha que tuviéramos personas catequistas que realmente no solo transmitan información, sino que transmitan realmente una experiencia transformadora, especialmente en la parte de preparación para el sacramento de la confirmación, que realmente las jóvenes, los niños, cuando van a recibir el sacramento, entiendan qué es lo que va a pasar y que se abran a la acción del Espíritu Santo y que puedan ser conducidos plenamente por la acción y por el amor del Santo Espíritu. Entonces, simplemente un pequeño recorrido, espero que haya sido de utilidad para conocer un poco más qué es la renovación, de su historia, su identidad, su misión, lo que ha colaborado la comunidad hispana, también cómo ayudarnos a construir puentes. Tenemos unos cuantos minutos para algunas preguntas. Yo voy a ver, como dijo Erin al principio, aquí podían hacer preguntas en el webinar, y voy a tratar aquí de responder en estos minutos algunas de las preguntas. Si alguien tiene alguna, puede escribir también en este momento. Hay una pregunta que dice, ¿tienen contemplado elaborar estatutos a nivel nacional
que pudieran ayudar a la renovación a estar más organizados y supervisados. Gracias por esa pregunta. Bueno, una cosa que hay que entender, como mencionamos ahora, la renovación tiene algo diferente a otros movimientos eclesiales. O sea, la renovación, digamos, no es solo un organismo que tiene una estructura dentro del movimiento, digamos así, jerárquica. O sea que cada renovación en cada diócesis es independiente, depende del obispo. O sea, a nivel nacional, respecto a tu pregunta de Estados Unidos, existen unos estatutos, pueden ir al website del Comité Nacional de los Estados Unidos Hispano, el website es rcchispana.org, rcchispana.org, ahí pueden ver los estatutos del Comité Nacional de las diferentes regiones del país, y yo creo que eso ayuda a tener bases de cómo crear estatutos en sus propias diócesis. Yo creo que es importante saber esto, que cada diócesis, la renovación depende del obispo en cada diócesis. O sea que no existen unos estatutos a nivel mundial que rijan a toda la renovación o unos estatutos a nivel nacional que rijan a toda la renovación. Pero creo que estos estatutos del Comité Nacional pueden servir de base para poder crear en cada uno de sus diócesis. Muchas diócesis han creado así o han compartido los estatutos para realmente, como dices, puedan tener una organización. El Papa Francisco habla mucho de esto en la renovación, dice, es importante tener una estructura, pero no una estructura demasiado rígida. Entonces es importante como la pregunta que haya la organización, pero siempre atentos a la acción del Espíritu Santo. Hay otra pregunta que dice, en muchas diócesis existe una separación entre la renovación hispana y la renovación en inglés. ¿Cómo podemos formar puentes entre las dos audiencias? Muchas gracias por esta pregunta, excelente. Estamos en un país bien multicultural, yo creo que lo vemos no solamente en la parte de la renovación, sino en la iglesia en general. Quiero decirte que a nivel de la renovación hispana y la renovación inglés, a nivel nacional hay una buena relación. Hay reuniones frecuentes, cada año se hace un retiro juntos, se organizan eventos juntos, pero siempre respetando, digamos, la idiosincrasia de cada cultura. Entonces, yo lo que diría y es que realmente, o sea, tengan reuniones periódicas, la renovación hispana y la renovación en inglés, que realmente compartan experiencias, oren juntos, compartan qué cosas funcionan para realmente traer esta experiencia dentro de cada una de sus parroquias y dentro de cada una de sus diócesis. Y a la vez, yo diría, periódicamente organizar algunos eventos juntos, entendiendo cómo funciona cada realidad. Entonces, tener eventos bilingües, pero que realmente sean bilingües, el balance entre inglés y español, en que puedan tener esta experiencia y juntos organizar eventos. Yo creo que como hispanos tenemos mucho que aprender de la renovación en inglés. La renovación en inglés ha sido muy fiel al carisma. Si uno va a los grupos en inglés, uno ve un derramamiento extraordinario de carisma, siempre vas a ver testimonios de sanación, profecías, y creo que la renovación hispana tenemos que aprender mucho de ellos. Y a la vez la renovación hispana creo que tiene que contribuir mucho a la renovación en inglés, especialmente el trabajo que se está haciendo con las nuevas generaciones de hispanos. Hay otra pregunta. Finalmente dice, ¿por qué si la renovación es un movimiento eclesial? Hay algunos sacerdotes que a lo mejor critican de algunos de, por ejemplo, hablar en lenguas, alzar las manos y hablan como si fuera un error. Bueno, yo quisiera decir algo, o sea, hay veces, siempre lo digo a las personas dentro de la renovación, tenemos que tener discernimiento y prudencia en cómo usar los dones y carismas. Si estamos en un grupo de oración de renovación, debemos usar los dones extraordinarios, estamos en una conferencia de renovación. Creo que hay algunos sacerdotes que a lo mejor han tenido alguna experiencia negativa con la renovación, alguna persona que no usó los dones y carismas de la manera correcta y ha creado cierta barrera a la renovación. Y yo creo que por eso, como carismáticos, tenemos que ser bien conscientes, gran discernimiento de cómo usar los dones y carismas. Por la respuesta más general, como tú dices, la renovación carismática es completamente aprobada por la Iglesia. Si ustedes saben, el Papa Francisco era el asesor de la renovación en Argentina, cuando era el cardenal de Buenos Aires. Ahora él mismo ha sido el que ha deseado crear este organismo. O sea, siempre la renovación está completamente unida en la vida de la Iglesia. Y bueno, creo que algunos que han tenido una experiencia negativa, por eso todo esto que estamos hablando,
que realmente podamos conocer qué es la renovación para poder servir de una manera mejor. Finalmente, tengo apenas 2 minutos, una pregunta. ¿Qué documento recomienda leer sobre el ministerio de intercesión? ¿Algún documento del Vaticano? Si van al website de los Servicios Internacionales de la Renovación, es ICRES, iccrs.org, iccrs.org. Si van ahí, hay un link donde hay recursos y hay varios libros, y hay un par de libros que ha publicado la Oficina Internacional de la Renovación sobre intercesión. Uno que se llama Oren alzando manos limpias y otros que se llama Intercesión Profética, y creo que da elementos bien claves para la oración de intercesión. Muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas. Bueno, creo que logramos responder todas las preguntas. Les pido siempre sus oraciones para que seamos fieles a lo que el Señor nos pide como renovación, y a todos también los que trabajamos dentro de la iglesia, que realmente cada día podamos evangelizar más, y como el Papa Francisco nos pide, que todos seamos conscientes que el Espíritu Santo habita en cada una de nuestras vidas, y que dejemos que Él nos mueva para evangelizar con los dones y carismas que Él nos regala, pero sobre todo que todos los días podamos crecer en santidad para poder ser cada día más imagen de nuestro Señor Jesús. Gracias a todos por el tiempo. Thank you so much, Erin, for your time, and now you can take back. Thank you so much. Thank you too to all of the people who sent in questions. We really appreciate that, as well as you sharing with us your expertise, Arango, Andres. So I wanted to offer a special discount on your book here. As you can see, 20% off using the promo code webinar0312, and that's just for today's date. And that will be good through the 22nd of March. Before we sign off, we'd like to thank our partners once again, the National Conference for Catechetical Leadership, the National Association of Catholic Family Life Ministers, the National Association for Lay Ministry, and the National Federation of Priest Councils. If you're not familiar with any of these organizations, please check out their websites. This webinar, as well as all of our past webinar recordings, will appear on YouTube, Vimeo, and at our AveMariaPress.com website. As I mentioned earlier, this is being recorded, and we will send you a link to the recording as well as the promo code again and the offer on the book. Please mark your calendars for the next webinar in the Professional Development Series on Tuesday, March 19th at 3 p.m. Eastern. Joel Stepanek of Life Teen will examine the key to success and the necessity of humility as a characteristic of any leader, and how we serve and strive for great things while remaining grounded and focused. Thank you once again, and everybody have a great afternoon. We'll see you next time.